Almoradí a conocer el Teatro Cortés, que es un referente cultural de esta bonita ciudad que conocemos ya durante algunos años. Estamos con José Antonio Latorre. José Antonio Latorre es concejal de turismo del ayuntamiento, también es amigo nuestro, estudioso, le seguimos en las redes sociales porque nos encanta cómo nos enseña a través de fotografías y de textos históricos la historia de Almoradí. Hoy queremos agradecerle su presencia en este espacio de Comarca 27 y queremos que sea él el que abra el programa y nos cuente un poquito solo, algo sobre la historia del Teatro Cortés. ¿Qué pasaba en la ciudad, José Antonio, en ese siglo pasado? ¿Qué inquietudes había para que se diese esa situación de...? Muy bien, Pascual, muchas gracias. Bueno, en realidad tenemos que remontarnos a finales del siglo XIX y plantear o imaginarnos una localidad con apenas 4.500 habitantes. Desde luego no hay nada, no hay cines, no hay nada aún, puesto que hablamos, como digo, de finales del XIX. Ni siquiera en las poblaciones más grandes había teatro. Sin embargo, las inquietudes de un aristócrata, de una persona adinerada de Almoradí, que era, en este caso, Mariano Cortés, Mariano de los Desamparados, Cortés Práxedes es su nombre completo, tenía esa inquietud y él tenía un empeño muy firme en construir un teatro. Ocurren unas circunstancias muy concretas y es el fallecimiento de su padre, en este caso Salvador Cortés, que muere en 1898, creo recordar, y Mariano se queda como administrador, como albacea de la herencia de su padre, y su padre pretendía que una parte del dinero de esa herencia fuese a parar a las personas pobres de la localidad, tanto de la localidad como de la Daya y de Dolores, puesto que ellos eran originalmente de la Daya. Y lo eran porque además habían sido administradores del Marqués de Dos Aguas. Es un tema, una historia también para contaros en otro programa aparte, porque... Bien. La realidad es que en 1904-1905 definitivamente decide Mariano Cortés construir un teatro y lo que hace es destinar durante los 2 o 3 primeros años de la construcción el dinero recaudado para los pobres. Él durante los como mínimo 3 años, tengo datos precisos de que por lo menos 3 años estuvo destinando todo lo que se recaudaba hacia esas personas. Con lo cual había cumplido un poco el objetivo o la voluntad de su padre, de Salvador Cortés, y así fue como lo puso en marcha. Él era propietario de muchos terrenos, era un aristócrata con bastante dinero, como he dicho, administraban las tierras del Marqués de Dos Aguas, y buscó un emplazamiento que fuese llamativo, que fuese un lugar emblemático del pueblo. Pensó en un principio frente a la iglesia, en la calle San Emidio, pero para la época era un poco arriesgado que frente a lo que es la iglesia de San Andrés se construyese un teatro que al final era para operetas, como se llamaba entonces, o cosas un poco fuera de tono, podían darse las circunstancias en el teatro. Al final decidió hacerlo aquí en la calle Tomás Catepón, que es otra de las calles principales que van a la plaza, y es donde construye este edificio. El edificio se construye a partir de 1907, en concreto en la feria de 1907, o sea, un año antes de la inauguración. Le puso la primera piedra de este edificio y el 10 de octubre de 1908 se inauguró este teatro. Él elige a un arquitecto de aquí de la zona, ¿no? ¿Por algún motivo especial? Sí, eligió, ¿no? Para la construcción eligió a un importante arquitecto, era un arquitecto provincial de Alicante, Enrique Sánchez Sedeño, si no recuerdo mal, y era el mismo que hizo el Mercado Central, que luego en la Guerra Civil se destruiría. También ha hecho la Casa de las Brujas de Alicante, en fin, era un importante arquitecto. También contrató a un escenógrafo, a Bernardo Carratalá, creo que es. Carratalá es también uno de los escenógrafos más importantes de España, y estuvo aquí trabajando para el señor Cortés durante varios meses.
Y en realidad el teatro lo hizo a imitación de un teatro que era el Apolo en Madrid, y este es una pequeña, claro, no es el tamaño por supuesto del Apolo. El Apolo a partir de los años 20 o 30 creo que fue derribado en Madrid, no existe el teatro, pero sí es una copia de ese teatro. Es curioso cómo los teatros fueron construyéndose en ciudades pequeñitas, bueno, pueblos y poblaciones con cierto número de habitantes, y como ha pasado aquí, por ejemplo, que el teatro hubo también una etapa que quedó, ¿no? Se cerró, ¿no? Luego hubo que reconstruirlo en muchísimas poblaciones de la Vega Baja, de la Vega Alta, que han llegado a tener hasta tres teatros en los pueblos. Han desaparecido casi todos. Sí, bueno, lo que sucedió fue que un poco el cine mató al teatro, es decir, aquí se construyeron dos cines a partir de los años 30 y luego en los años 50 estaba el cine Alcácer, el cine Mirabete, y la gente empezó a ir a los cines y a dejar vacío el teatro. Era más complicado traer una obra de teatral, era mucho más complicado, y empezó a faltar gente a llenar estos teatros. Entonces, a partir de los años prácticamente 70, el teatro se cerró, y gracias luego a un proyecto del ayuntamiento que lo pudo adquirir a la familia Mirabete, que fueron los últimos propietarios del edificio, y fue cuando se volvió a impulsar. Pues es una pena, porque todos los teatros han sido referencias en las diferentes poblaciones, y no solamente eran las obras de teatro, porque habían presentaciones de todo tipo. Yo he cantado villancicos, he interpretado obras pequeñitas, ¿no? Y es una pena. José Antonio, ¿qué recuerdos hay del día de la inauguración, que fue un día antes, creo, ¿no? Fue el 8 de octubre. La inauguración del teatro tal cual fue el día 10 de octubre de 1908. Como he dicho, en realidad el teatro en mayo aproximadamente de ese año, de 1908, ya estaba terminado, pero faltaba la luz. Es decir, se estaba poniendo en ese momento la luz eléctrica en Almoradí, y no había llegado aquí, con lo cual se hizo un par de actividades, se hizo un meeting sobre el tema del agua, creo que fue, un meeting político. Eso fue en mayo, pero lo que fue la inauguración se aplazó y se inauguró, como digo, la fecha fue el 10 de mayo. Una inauguración que fue muy llamativa, vinieron de todas las comarcas, porque hay que pensar que no había teatro, ni siquiera Orihuela. Orihuela, si no recuerdo mal, es algo después, fue un teatro circo, lo desmontaron de Alicante y lo trajeron a Orihuela. El de aquí, como tal, es el único teatro que había en toda la comarca. No recuerdo, solamente en Elche había teatro y poco más. Por aquí, desde luego, no había ninguna otra población. Entonces, causó muchísima expectación, vino mucha gente de toda la comarca, y durante las siguientes semanas esto fue un espectáculo. Todas las crónicas, principalmente de Murcia, porque había un redactor de Murcia en la prensa murciana de aquí en Almoradí, y las crónicas, desde luego, son dignas de estudio, porque son muy, muy bonitas, como lo que cuentan. En otro apartado del programa, las actuaciones que han pasado, artistas que han venido, el libro de firmas, la gente que ha pasado por aquí, por Almoradí. Pero ya para concluir, ya contigo prácticamente, ¿qué ha significado y qué significa el Teatro Cortés para Almoradí? Bueno, solamente puedo decir que es la referencia cultural de Almoradí para todo el que ha nacido aquí en Almoradí, que se ha criado y ha crecido con este teatro. Es una referencia indiscutible. Para todos es un símbolo, y es el edificio más amado de la localidad, desde luego, y el más importante, sin ninguna duda. Y vosotros ahora, además, lo mimáis, bueno, desgraciadamente por la pandemia, porque, como pueden ver nuestros telespectadores, utilizamos mascarilla y guardamos la distancia. Es una desgracia que no se haya podido, ¿verdad?, continuar. Lamentablemente tuvimos que cancelar la muestra nacional de teatro que es del año pasado, y de momento llevamos camino de este año. Como no cambian mucho las cosas, no podemos tampoco hacerla, pero bueno, luego os contarán ellos este tema. Pero en fin, confiamos, y desde luego sí que hacemos es seguir cuidándolo, como has dicho, con pasión, y bueno, es nuestro símbolo, y aquí lo tenemos para verlo. Un placer que lo podáis ver y que lo conozca toda la Vega Baja. Pues queremos darte las gracias por la amabilidad que has tenido, por recibirnos aquí en Almoradí y participar en nuestro programa. Un placer siempre, Pascual. Gracias.
Hace un rato con José Antonio estábamos hablando de la historia del teatro desde sus inicios. Estamos con Raquel Martínez, que es técnico de cultura del ayuntamiento de aquí de Almoradí, y a ella vamos a preguntarle, nos gustaría que nos dijeras toda esa gente importante que pasa por el teatro, en obras de teatro, bueno, y en otras cosas que se hacen aquí. Sí. Bueno, muchas gracias. Y aquí en el teatro lo que tenemos es una muestra nacional de teatro muy representativa que se hace todos los años. Íbamos por la 26, que tuvimos que cancelarla por el tema de COVID. Y bueno, en esa muestra de teatro suele venir lo más representativo del panorama teatral nacional. Aquí en esa muestra pues ha venido actores tan importantes como Juan Luis Galiardo, Verónica Forqué, el fallecido Enrique San Francisco. Recientemente también ha estado muchas veces Rafael Álvarez el Brujo, Juan Echanove, Elisa Matilla, Pablo Carbonell, Héctor Alterio, Pepón Nieto, bueno. Los primeros espadas de la escena española. Sí, a lo largo en el hall podéis ver, hay fotos de esa primera temporada, de esa primera fase del teatro, cuando lo volvimos a abrir en 1988. Ahí hay fotos de lo anterior. Hay actores, pues por ejemplo, que hay una persona que no consiente que pase nadie de puertas para adentro, nos echa a los técnicos para afuera, otro que tenía vértigo y decía que teníamos que poner una red así como a media hora antes de la hora, otro que no aparecía durante media hora y estaba ahí en un bar que había ahí enfrente, el Bar Galaxia, que también era una cosa... para desinhibirse. Sí, y llegó así que lo tuvieron que lanzar un poco al teatro, pero bueno, parece que a los famosos se les perdona todo. Oye, pero tenemos de todo. Sí, Raquel, tú como técnico cultural, ¿percibes lo que gusta aquí en Almoradí? ¿Sí? ¿Qué le gusta a la gente de aquí, de Almoradí? Mira, aquí funciona muy bien el teatro infantil. ¿Sí? La programación dirigida a la gente más joven es lo que mejor funciona, y luego pues eso, los primeros espada. Eso funciona bien en todos sitios, pero aquí también. Y luego, curiosamente, el teatro se abrió la primera vez con una zarzuela, cuando se reinauguró se abrió con otra zarzuela y sigue siendo así. La zarzuela aquí gusta muchísimo, la zarzuela también gusta. Entonces hay programación, bueno, pues para diferentes tipos de público. ¿Y hay actores aquí en Almoradí? Sí, ¿aficionados? Hay muchos, ¿Sí? Hay varios grupos de teatro. Eso quería preguntarte, sí, pues tenemos por ejemplo el grupo del teatro del Mesías, que es hacen una representación, depende de una cofradía de Semana Santa. Sí. Entonces pues cada año también se hicieron los 25 años. Hace un par de años, llevamos 2 años también sin poder representarla. Es de interés turístico local y se hace eso, pues la víspera de Domingo de Ramos, sale muchísima gente, participa muchísima gente. Tenemos también el grupo de teatro Amarión, que es un grupo de teatro que rondará por los 40 años de antigüedad. Sí. Y luego pues también hay grupos de teatro pues de los colegios, grupos así, más, pero o sea, que 2 grupos fuertes. Aquí en Almoradí, bueno, está terapia de grupo, pero también hace tiempo que está parado, que también lleva como 20 o 30 años en marcha. Sí que hay afición. Oye, te comprometo si te digo qué te gustaría traer, qué actuación te gustaría traer al teatro de Cortés, de aquí de Almoradí. Wow, a mí me encantaría, siempre me ha gustado traer una ópera o un musical, pero no nos cabe. Sí, claro, porque el escenario, ahora hablaremos luego de las características del teatro, de lo que ocupa el escenario. ¿Y algo que te guste del teatro? Algo del edificio, en líneas generales, algo que cuando entras al teatro dices, qué bonito el patio de butacas, qué bonito. Es mi casa, ¿sabes? ¿Sí? No sé, o sea que te gusta todo. Todo, es estar aquí, el ambiente que se respira, tanto cuando está vacío como cuando está lleno. Lo que transmite la gente, lo que se transmite cuando un espectáculo ha gustado, que también se lo transmiten cuando no ha gustado. El aplauso se nota muchísimo, pero la esencia, no sé. Oye, los teatros también, aparte de las actuaciones, porque se podía instalar una especie de telón o de lona grande, daban la posibilidad de proyectar películas de cine. Aquí también
lo habéis utilizado tras la desaparición de los cines en Almoradí, ¿no? Sí, sí, de hecho en sus inicios también se Fue hacía cine mudo Ujú. con una pianola. Sí. Luego también había justo en el lateral un cine de verano en la Ajá. calle, que sacaban la máquina por la ventana del camerino Ujú. y proyectaban, y aquí continuamos con el cine. Sí que es cierto que, bueno, por las normativas y la legislación que regula todo el tema del cine y todo eso, pues no podemos traer películas de estreno, pero bueno, casi. Y también es cierto que nos centramos en lo que nos funciona a nosotros, que es el juvenil y el infantil. Y luego grandes éxitos del cine, que algún éxito que sea para público adulto, pero muy, muy, muy puntual y con mucho éxito, porque la gente que tiene ya una independencia, que tiene un coche, no viene aquí al cine, se va a las grandes salas, pero Claro. sin embargo el cine infantil, el cine juvenil funciona muy bien, muy bien. Yo siempre he dicho que no hay nada como el cine, como el teatro, como los Sí. conciertos en directo. Y es Hay un mucha público- gente, sí, no digo que hay mucha gente que le gusta ver las series en televisión en casa, pero Sí. yo prefiero una pantalla Aquí pantalla sigue- grande, sigue funcionando. con un buen sonido, ¿verdad? Una Y el buena- teatro infantil también, ¿no? Por También. supuesto, esto es que no, Muy bien. no tiene precio. Bueno, oye, Nuria, pues nada, perdona, Raquel, queremos darte las gracias por tu participación y ahora vamos a conocer la parte técnica del teatro, a ver los Muy camerinos, bien. la iluminación, el telón que sube y baja, las contrapesas y todo eso, pero todo eso nos lo va a contar Rubén Tarres, que es el técnico de iluminación. ¿Vale? Muy bien. Muchas gracias Bueno, a Raquel, vosotros. muchas gracias. To the arena, watch it pour outside. Touch your face, let it burn, but I cry 'cause I hear it screaming out your name, your name. Aquí atrás mía tenemos la caja escénica y yo soy el responsable y quien se encarga de toda la parte técnica aquí en el teatro. Bien, oye Rubén, ¿tú qué destacarías? Destacar, lo que mejor se destaca aquí en el teatro, pues la acústica que tiene. Porque tiene algo Lo especial. digo porque siempre que vienen las compañías de teatro, siempre lo dicen. La buena acústica que tiene, sobre todo porque muchas compañías están acostumbradas a ir a teatros modernos donde no se mira mucho por la acústica. Ujú. Y aquí cualquier persona que está ahí en el escenario, aunque no hable demasiado fuerte, se escucha en todos los puntos de la sala. O sea, que está el teatro bien diseñado para que pueda oírse perfectamente. Aunque tú luego tienes que manejar, lógicamente, el equipo de sonido y Sí, tienes claro. que manejar la iluminación. Sí, normalmente las obras de teatro van sin microfonía, que es como normalmente se suele hacer. Se controla el sonido, se gasta mucho, sobre todo a la hora de efectos de sonido y cosas así. Lo que más importante en teatro es la iluminación. Es lo que más empeño se hace. ¿Y qué resaltarías tú aquí, en el teatro de aquí, de Almoradí, la iluminación, qué resaltarías tú? Pues... ¿Hay algunos focos especiales, no sé? No, normalmente hay los focos que suele haber en cualquier teatro. Lo único que sí que hemos llevado mucho cuidado de tener una equipación técnica bastante adecuada para cuando viene una compañía de teatro grande. Ya, y que se pueda adaptar, claro, Y que se lógicamente, pueda adaptar. a las necesidades, porque vendrán con un pliego de condiciones o un pliego técnico. Sí, en este normalmente caso. una compañía de teatro te viene con un rider con las cosas que necesitas y eso anteriormente pues ya se mira el material que tienes, si te falta algo se alquila, si no, no. Bien. Gente de carga y descarga. Bueno, ahora, cuéntanos un poco, háblanos de las características, te sabes de memoria lo que mide el escenario y todo eso. A ver, dinos cuánto mide de ancho. Sí, aquí tenemos 8 metros de boca. De Boca que se sería llama. lo que es Sí, el cuadrado rojo, unos 7 metros y medio de largo, de fondo, y 1,5 metros de hombros. Que hombros sería lo que hay desde la boca hasta la pared del lateral. o sea que se puede representar cualquier tipo Sí, lo que de pasa obra, es que bajando y el único subiendo problema cuando telones. suelen venir compañías bastante importantes, sí que hay que meterlo con un poco así como con cuña y calzador, pero siempre consigo meterlas.
porque el escenario no es que sea demasiado grande, porque el teatro no es un teatro muy grande, pero técnicamente estaba bien acondicionado. Bueno, no es muy grande, pero la verdad es que tiene su encanto, ¿no? Mm. Aquí, bueno, vemos lo que es el escenario, las tablas, pero ¿y qué no vemos? ¿Qué hay que no vemos? La caja escénica se compone de un peine, que es la estructura superior, que está en lo más alto de esto, que está a unos 11 o 12 metros de altura. De ahí, pues, cuelgan con poleas, cuelgan una serie de varas, donde se cuelgan pues todos los telones, que sería la cámara negra, y donde cuelgan todos los focos, incluso varas para poder subir decorados y según las necesidades de cada función. ¿Todo eso está automatizado, Rubén, o no? Sí, ¿O- desde hace unos años, de hace 10 años por ahí, se hizo una reforma importante porque aún estaba el peine de madera antiguo, con rodillo incluso de madera, y se hizo una reforma y ya se cambió todo ese peine, se cambió por una estructura metálica ya modernizada y tiene tres varas motorizadas, 7 contrapesadas y 7 manuales. Las motorizadas normalmente se utilizan para iluminación y luego están las contrapesadas que se utilizan o para iluminación o para decorado. Aunque siempre lo tengo todo muy versátil para según la función, dependiendo de la obra de teatro, hay que utilizar unas u otras. Y las manuales se suelen utilizar para la cámara negra. Que en la cámara negra, lo que entre telón de fondo, patas y bambalinas, consigues crear un espacio oscuro dentro del escenario para cuando se sitúe la función y el decorado no se vea nada fuera de ahí. Y tapé todos los elementos de iluminación y demás sitios de la tramoya. Bienvenida a Televisión Vega Baja. Gracias. Eres la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Almoradí y así a micrófono cerrado y sin aparecer en escena, nunca mejor dicho, que estamos en el teatro, se ve que estás enamorada, tú eres una enamorada del teatro Cortés, ¿verdad? Mucho, pero como todos los almoradidenses, porque como ya os comentaba, Sí. creo que no hay ninguno ni ninguna que no haya actuado, ya sea desde pequeños o de adolescentes o de más mayores, porque como es un teatro que ha sido y que sigue siendo, bueno, actualmente en esta situación como la que estamos, no, pero que siempre se ha cedido a las academias de baile, a las escuelas infantiles, a los colegios, para hacer finales de curso, para hacer actuaciones, entonces lo quiere muchísima gente. Todo el Además, tú pueblo. también participas activamente, ¿no? En, Sí, en yo también. actividades. Todos somos artistas. Pero está bien ahora, como decías, se ve muy bonito porque lleva 2 años prácticamente casi cerrado, ¿no? Año y pico, y está Sí. todo pintadito, está todo... Sí. ¿Verdad? Sí, se hicieron, bueno, en 2014 hicieron una reforma muy grande, que fue la del suelo, todo el parqué, lo que es las butacas nuevas, se inclinó mucho más para que la visión sea mejor la del escenario, porque como era tan antiguo, era muy recto, entonces era muy difícil a veces verlo, el escenario. Las butacas de las plateas se subieron algunas, se elevaron para poder así mejorar la visibilidad sí. al escenario. Pero la que hemos hecho este año pasado, en 2020, debido a la pandemia, que tuvimos que cancelar la Muestra Nacional de Teatro en marzo, pues decidimos aprovechar que ya que lo íbamos a tener cerrado, pues lo reformábamos con la ayuda del taller de empleo, de los alumnos y alumnas del taller de empleo. Masillaron, arreglaron todo lo que es el entramado de madera, lo pintaron. Sí, porque estamos viendo la madera, pero Sí. es original del... Sí, ¿eh? lo que pasa es que estaba la pobre ya un poco estropeadilla. Esto, las paredes, que tenían algunas humedades, pero todo eso lo arregló el taller de empleo. Entonces ha quedado precioso. La lástima que no lo hemos inaugurado todavía, Bueno, pero con un poco de paciencia. pero yo creo que... Sí. ¿Y el proyecto así más inminente que tienes o que te gustaría llevar a cabo antes de que finalice la legislatura?
antes de que finalice la legislatura. Te iba a decir este año, porque ya como nos da miedo ya pensar a tanto Sí. largo plazo, porque no sé lo que va a pasar, te iba a decir que antes de que termine este año poder ofrecer a la población la muestra nacional que se nos quedó En el guardada. tintero, Sí. ahí, entre bambalinas. Sí, y yo ya con que lo podamos ir haciendo poco a poco, eso significará que vamos saliendo Muy y bien. por mi parte yo ya me doy contenta porque está siendo un poco duro. Bueno, oye, le he preguntado antes a Raquel, no sé si te comprometo, ¿qué es lo que más te gusta del teatro? A mí que lo que más me gusta del Sí. teatro no lo podía decir. ¿No, verdad? ¿Te No lo gusta? podía decir porque lo he vivido de las dos maneras, lo he vivido como espectadora y como actriz. Sí. Entonces, es que no lo puedo decir. Porque aspectos técnicos no te sabría decir, porque aquí el especialista es Rubén. Ya, pero no. Pero es que es una preciosidad. Pero veo que estás enamorada. Desde los dos ámbitos, desde espectador como de actor. Bueno, Nuria, pues queremos darte las gracias por tu participación en el programa y a ver si se soluciona todo esto y como dicen los artistas, mucha mierda para muchos años. ¿eh? Sí, nada, gracias y aquí sois bienvenidos siempre. Y esperamos, yo sé que mucha gente dirá que el Teatro de Almoradí es de los pocos que no se ha abierto, que se han abierto muchos, pero yo tengo que decir, ya aprovecho para decirlo, es que las medidas de seguridad que nos exigen no la puede tener este edificio, porque es un edificio muy antiguo, de más de 100 años, entonces no podemos asegurarlo. Y como no podemos asegurar la sanidad y la seguridad al 100%, preferimos que se mantenga cerrado y cuando se pueda abrir con total seguridad, lo abriremos. Pues mejor prevenir. ¿eh? Pues sí. Muchas gracias por tu Nada, a participación. vosotros. To the rain, watch it pass, I touch your face. Let it burn while I cry, 'cause I hear it screaming out your name, your name. Lay with you, I can stay there 'cause my eyes feel here forever. You and me, nothing is better. 'Cause there's a side to you that I never knew. All the things you say, they were never true. On the games you play, you would always win, always win. But I set fire to the rain, watch it burn as I touch your face. Will it burn while I cry, 'cause I hear it screaming out your name, your name. I set fire to the rain, and nothing else. Pues hasta aquí ha llegado nuestro programa hoy desde Almoradí. Ya sabemos muchas más cosas de la historia del Teatro Cortés. Nos vamos, volveremos la próxima semana con más historias en torno a Comarca 27 y a nuestra Vega Baja. Mientras tanto, sean felices.